Hola, hoy es 10 de diciembre, hace 4 días, perdón, que no subo videos. Y es que sí tiene que ver con los años, porque resulta que este diciembre, como todos los diciembres, desde hace 34, pues hay festejos importantes en lo personal. El día de hoy, 10 de diciembre, me casé. Hace 34 años, estoy cumpliendo 34 años de casado. Y mañana es el cumpleaños de mi mujer. Entonces, bueno, así como preámbulo a las muchas fiestas decembrinas que siempre se hacen, pues tengo fiestas y fiestas y fiestas. Y bueno, todo esto para decirles que por eso es que hace 4 días que no subo ningún video, no había encontrado el momento ni el espacio para estar con ustedes otra vez. Pero bueno, aquí estamos y hoy quiero tocar un tema del que se derivan otros temas, como siempre, pero es un poco hablar de la función fundamental de la escuela. ¿Para qué existe la escuela? Creo que el pensamiento predominante, y no solo el pensamiento predominante, sino las políticas predominantes, nos hablan de que la escuela sirve para transmitir, difundir, generar saberes en los alumnos. Y bueno, esto es sumamente interesante, saberes, conocimientos, desarrollo intelectual, enseñar a pensar, ¿no? Porque todo lo otro como que se deja más a la educación familiar, como si esta fuera controlable, ¿no? Y como si la vida cotidiana misma nos enseñara los otros aspectos que hay que desarrollar de la vida misma. Y esto implica un montón de contradicciones, sinsentidos, a la hora de operar los sistemas escolares, a la hora de operar, de trabajar en la educación escolar. Nuestro artículo 3 constitucional sí habla de la formación integral y armónica de los educandos. Y evidentemente, trabajar a nivel de los saberes, pues no es necesariamente una formación integral. Ya en videos anteriores habíamos comentado un poquito qué es esto de lo integral, de la integralidad, de la integración, de toda esta idea de lo integral, pero tiene que ver con un poco la completud, pero no solo es formarse completamente, diríamos formarse en todos los aspectos y favorecer aquellos aspectos del individuo que son más susceptibles de desarrollarse, para los cuales se tiene mejor capacidad, mejor talento, pero también no descuidar los aspectos de la persona, del individuo, hablemos de individuo, que son, que requieren de mayor atención, que requieren de mayor impulso, de mayor cultivo, digamos. Pero esto no sucede en las escuelas. Sobre todo en las escuelas de nivel básico, que me parece que son las que tendrían que estar más ocupadas en esta formación integral. Para ponerlo rápidamente, ¿no? No somos solo pensamiento los seres humanos además de pensamiento, también somos sentimiento. Estas formas de ubicar las manos en la cabeza o en el corazón para referirse al pensamiento o al intelecto o al sentimiento, la emoción, pues evidentemente también es una convención que de alguna manera ha sido ya desdicha, desdibujada por la ciencia. Pero también está la parte motriz, la parte corporal, la parte que le llaman de educación física, que como los que han pasado por la escuela primaria, por la escuela secundaria, pues saben que la educación física está reducida, si acaso, a la media hora de recreo. En algunas escuelas primarias se dan 1 o hasta 2 horas de educación física, y también le llaman deportes, ¿no? El chiste no es hacer deporte, es mover el cuerpo, ¿no? Moverlo para ejercitarlo, en fin. Pero la parte afectiva, la parte emocional, la parte sentimental, esa está absolutamente descuidada, ¿no? Afortunadamente muchos maestros tienen en cuenta esto y de alguna manera encuentran el espacio para trabajarlo con sus grupos
de niveles básicos, de escolar, primaria, secundaria. Pero a nivel superior esto está absolutamente excluido, ¿no? Pues entendemos que la preparatoria, o sea, el bachillerato, lo que se estudia después de la secundaria y antes de ingresar a los estudios profesionales, pues ahí está perfectamente excluido el asunto, ¿no? Incluso uno dice, yo voy a impartir mi materia, la materia en la que me he especializado, y a mí no me importan ni los hábitos, ni los valores, ni los comportamientos. A mí con que me estudien mis alumnos, me basta, ¿no? Y así son la mayoría de los maestros a nivel universitario, pero también a nivel de la preparatoria. Vean lo que significa la palabra preparatoria. Te preparan. ¿Para qué? Para ingresar al nivel superior. Nada más. Hace unos cuantos días tuve oportunidad de echarle un ojo a un libro donde un famoso pedagogo, investigador educativo canadiense de apellido Perrenot, le pide a un colega suyo que le prologue el libro para puntualizar los términos del debate. Así se lo plantea Perrenot, y este señor, que no recuerdo quién es el que prologa esto, pero acepta el reto y escribe un buen prólogo donde dice que el gran debate que ocupa hoy a los pensadores educativos canadienses, a los investigadores educativos del Canadá, y parece ser que en el mundo, otra vez está entre la escuela para los saberes y o contra la escuela para la vida. A mí me sorprendió porque digo, híjole, es que este debate, desde que yo empecé a meterme en estas cosas, lo vengo oyendo y vengo participando en él. Y de alguna manera, pues yo también en mi vida personal pasé, en mi vida profesional, digamos, como maestro o como académico en general, pasé de ser muy partidario de la educación para los saberes a la educación para la vida. Eh, y definitivamente estoy convencidísimo de que los sistemas escolares tendrían que estar orientados a formar a los alumnos para la vida, no solo para los saberes. La irrupción de esto que le llaman tecnologías de la informática y la comunicación, es decir, el mundo de la computadora, de la cibernética y hoy de los teléfonos digitales, los gadgets portátiles como las tabletas, las laptops y por supuesto el internet, pues han hecho que los saberes se trasladen a otro lado. Los saberes ya no están lo suficientemente representados ni en las escuelas, ni en las bibliotecas, ni en los archivos. Sabemos que ahí también hay saberes, pero creo que el grueso de los saberes ya están disponibles a través de estos dispositivos, entonces de pronto la escuela pierde sentido. Alguna vez platicaba yo con maestros muy preocupados porque el maestro ha perdido prestigio, ¿no? Al contrario, ha sido sometido a campañas de desprestigio, como estas cuestiones que tienen que ver con la evaluación educativa que se implantó el sexenio pasado, ya podemos decir sexenio pasado, es decir, en el gobierno anterior. Y bueno, han sido atacados brutalmente los maestros, desprestigiados, yo diría que hasta difamados, ¿no? Acusándolos de cualquier cantidad de vicios y de ineficiencias, etcétera. Pero en relación siempre al mundo del conocimiento. Es muy curioso cómo, por ejemplo, desde las universidades se acusa al maestro normalista de ser ignorante. Don Gilberto Guevara Niebla, hombre que yo admiré mucho por haber sido un líder, uno de los principales líderes del movimiento estudiantil del 68, pues un hombre que yo admiraba, pero de pronto, no sé, le dio por escribir cosas terribles, ¿no? En particular son dos libros que escribió en los 80s, finales de los 80s, que se llamaba uno México, la catástrofe silenciosa, y se refería a los efectos de la educación. Entonces él decía que México estaba acercándose o estaba entrando ya a una catástrofe de carácter silenciosa por la mediocridad, o tal vez peor, por la muy mala calidad en la educación.
pero esta educación estaba referida a los saberes de corte científico, a los conocimientos que se trabajan, se producen o se difunden, por lo menos en las universidades. Hasta allí. Y otro libro que saca también, es un artículo, no recuerdo, que se llama México, país de reprobados. Y claro, los primeros que reprueban son los maestros. Y esto se han hecho muchos ejercicios de investigación al respecto. Recuerdo alguno de los 80 que se le hace un examen de conocimientos de primaria a los maestros de primaria y los maestros salen reprobados, ¿no? Bueno, esto puede parecer un escándalo, ¿no? ¡Qué irresponsabilidad! Tienes que difundir, que impartir estos conocimientos y no los dominas. Claro, ¿no? Pero yo digo, en este librito que les mostré una vez y que ahorita voy por él, y que ya se me escondió, por cierto. Aquí está. En este librito de la Misión Cultural del Normalismo, yo sostengo que no había por qué hacer escándalo, porque con tantita sensatez uno entiende que la misión del maestro está más allá o más antes. No es que sea independiente de, pero la formación de conocimientos es solo una parte de lo que hacen los maestros, ¿no? Y no solo los maestros, sino lo que hace la escuela por sí misma. ¿Hace cuántos años, hace cuántas décadas que no se habla del currículum oculto, de la educación informal, de la formación espontánea, ¿no? Asistemática, ¿no? Es decir, de todo lo que se ha aprendido, y aquí también voy a tocar el punto del aprendizaje, todo lo que se ha aprendido en el ámbito escolar y que no son conocimientos, no son las materias. Y creo que lo más fructífero de la acción de la escuela, intencional o inintencionalmente, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con valores, con hábitos, con comportamientos, con búsquedas de placer, con formas de convivencia, ¿no? Y creo que por ahí no se puede pensar que la escuela haya reprobado, creo que al contrario, por más malo que sea el maestro, por más malo que sea el directivo, por más malo que sea el sistema, el hecho de tener juntos a niños más o menos de la misma edad, interactuar con adultos que tienen una responsabilidad y generalmente una buena calidad humana, incluidos saberes, pues evidentemente aprendes cosas. A mis alumnas yo les preguntaba, ¿dónde dice tu primer beso? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde has encontrado la mayor retroalimentación para actualizarte, qué te digo, en gustos musicales, en forma de vestir, en formas de conducirse, de comportamiento? Pues en la escuela, ¿no? En la escuela aprendimos a obedecer y a desobedecer. En la escuela aprendimos el valor de la puntualidad, o medio lo aprendimos, ¿no? En la escuela también aprendimos a hacer bullying o a resistir el bullying o a invitar a no hacer bullying, a evitar el bullying para nosotros o para otros. Creo que la escuela sigue siendo un ámbito de aprendizaje maravilloso. Y también, como les decía en algún video anterior, los aprendizajes es toda adquisición que va haciendo de un organismo, el neonato, el recién nacido es un organismo chiquitito, poco maduro, muy dependiente, y todo lo que va aprendiendo. Aprender a amamantar, a lactar, digamos, es decir, a comer. Aprender a masticar, aprender los modales de la mesa, aprender a dormir en la noche, aprender a ir al baño, a hacer pipí y a hacer popó, a bañarse con cierta regularidad, a estar más o menos limpio, ¿no? Esos aprendizajes también son aprendizajes. Aprendimos a andar en bici, aprendimos a manipular una puerta, aprendimos todo eso se ha aprendido. Es decir, que el aprendizaje tiene que ver con muchas cosas, muchas más cosas, que la adquisición de conocimientos o de saberes, ¿no?
Y si tomamos en serio el concepto de educación como ese proceso mediante el cual los individuos introyectan los elementos de su cultura, pues evidentemente la educación enfocada a los saberes es una educación que se queda chiquitita, cortita. Porque también, como sabemos, los conocimientos cambian, los saberes cambian, y hoy están cambiando a una velocidad impresionante, ¿no? Cuando yo era joven, pues, se hablaba de 5 sentidos, ¿no? Las 5 vías sensoriales: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Punto. Les decía yo que hoy, la última revisión que hice en internet, encontraban 21 sentidos. ¿Cuáles otros sentidos? Pues se habla de la sensopercepción. Nosotros, sin necesidad del tacto, tenemos conciencia de cómo está colocado nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo. Se habla también de un sentido como el del equilibrio, que no había sido incluido en estos sentidos, en estas vías sensoriales originales, ¿no? Pero evidentemente es un sentido también. También se habla de sentido como cuando se siente hambre, el apetito, el hambre, también ya está manifestada como un sentido. La sensación de las temperaturas, ¿no? Calor, frío, en fin, 21 sentidos. Este es un ejemplo nada más de cómo cambian, cómo han cambiado los saberes en los últimos años. Y cada vez la producción y la corrección de saberes es más veloz. Entonces, ¿qué hace una escuela? ¿Dónde quedó el viejo dicho de mi viejo padre, ya fallecido, que decía que la escuela es la agencia del pensamiento humano perdurable? Así decía él, ¿eh? A lo mejor intuía que había otros pensamientos, no solo el humano, pero bueno, él así lo decía. Pues no, o sea, sí está en la escuela, pero la escuela debe de tener otras cosas, y de hecho las tiene. Lo malo es que la escuela no las reconoce, ¿no? Tener relaciones afectivas, amorosas, ¿no? Hombres y mujeres, mujeres y hombres, hombres con mujeres, uno a uno o en común. También esto se aprende en la escuela, ¿eh? Y se aprende en contra de la escuela, porque las escuelas, vaya que reprimen esto. Todo esto se los comento, hago referencia a ello, porque me encuentro, en mis años en que trabajé en la escuela normal, me encontré con que había confusiones enormes a nivel conceptual. Y no en las alumnas, en los maestros formadores de maestros en general, en los programas, que de pronto se habla de educación y se piensa en escuela. Pues claro, pero evidentemente hay otra educación que se da fuera de la escuela. Creo yo que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene mal el nombre, porque se ocupa de los sistemas escolares, de instituciones formales, pero no se ocupa de esta parte de la educación informal, de la educación no formal. Algunos distinguen informal de formal, de no formal, en fin. Esto es la educación institucionalizada, la educación escolar, pero hay otras educaciones, y que, insisto, suelen ser más definitorias de lo que va siendo cada individuo. Si la Secretaría de los Saberes no se pone un nombre adecuado, ¿qué esperamos que suceda en las instancias que dependen de esta Secretaría, ¿no? Entonces sucede, por lo menos en las escuelas en las que yo he trabajado, incluyendo las universidades, sucede que se confunde también aprendizaje con conocimiento. Son casi sinónimos, ¿no? Los utilizan como sinónimos, y no es así. Insisto, el aprendizaje es la adquisición de todas esas... La pedagogía más tradicional lo tenía muy claro, hacía una larga lista de cosas que se adquieren mediante que son el aprendizaje, que son los contenidos de aprendizaje. Manipular una herramienta, pues, es una habilidad, ¿no? Ser puntual es un hábito, ¿no? Ser tranquilo, pues tiene que ver con el temperamento y también con la conducta, ¿no? Los comportamientos se aprenden también, y se aprenden
las costumbres, y se aprenden las tradiciones, y se aprenden las innovaciones también. Es decir, cuando uno se vuelve innovador, toma los elementos que hay en el medio, lo que uno va sabiendo, lo que uno va sintiendo, y lo combina de una manera diferente y ¡pum!, hay una innovación allí, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención sobre esto, quiero expresar, no sé si ustedes lo quieran compartir o no, pero quiero expresar esta confusión que existe en el sistema educativo a la hora de operar las acciones escolares. ¿Qué se impacta con esto? Pues evidentemente se impacta la educación especial. ¿Por qué lo tuve que ir a aprender a la Escuela Normal de Especialización cuando yo me tenía que dedicar a enseñar ciencias sociales? Bueno, pues porque de alguna manera, por estas rebeldías que yo tengo, sí me dediqué, fui sensible a otro tipo de desarrollos, ¿no? De las personas. Entonces, evidentemente, estoy pensando, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, eso que antes se le llamaba deficiencia mental, o también se le llamó retraso mental, ¿no? Como si todos fuéramos en una misma carrera y en un mismo carril, pero bueno. Es decir, las personas que tienen afectado su intelecto, su capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? ¿Qué se les puede trabajar? Muchachos con síndrome de Down que tienen alguna discapacidad intelectual, más o menos profunda, más o menos alta, en fin, pero deficientes al fin, algunos de ellos, no todos, pues son famosos porque son afectuosos, porque les gusta vivir bien, porque les gusta, es decir, reírse, estar a gusto, ¿no? Y eso implica tener una buena relación con quienes ven. Entonces son risueños, cariñosos, afectuosos. Hay montones de personas que no tienen su desarrollo intelectual muy logrado y sin embargo corporalmente, atléticamente, deportivamente son notables. O en expresión estética, a la hora de pintar, a la hora de bailar, a la hora de actuar, a la hora de cantar, ¿no? Bueno, esto en el ámbito de la educación especial es casi una evidencia, o sea, casi una obviedad, ¿no? Esto es claro, y lo trabajan los maestros de educación especial, a pesar de lo que indiquen los programas oficiales, que cada vez se orientan más a preparar cognitivamente al educando para poder estar más o menos integrado a una escuela regular o incluido en un aula regular. Por eso es que yo lo aprendo allí, porque creo que de los sistemas educativos o de los subsistemas educativos que hay en nuestro país, el de educación especial es el que más se abre a la educación para la vida, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Si me preguntan a mí, yo diría que las escuelas regulares tendrían que incorporarse a la educación especial. En este sentido de que la educación especial es mucho más integral, tiene una visión más integral, tiene propósitos más integrales que la educación regular. Entonces este dilema de qué hacer con la educación especial, ¿la desaparecemos para que no sean privilegiados? Pues ¿cuáles privilegiados? La naturaleza no los ha privilegiado a estos niños, ¿no? Requieren de una compensación, entonces sí requieren de un sistema especial. Yo iría más allá. Yo diría que habría que hacer del sistema escolar regular, a la escuela que le dicen cotidiana, normal, convencional, hacer escuelas de educación especial para que cupieran allí todos los educandos que necesitan de un trabajo en aula, de la orientación de un maestro, de la convivencia con sus compañeros. Pero esto implicaría, entre otras cosas, por ejemplo, eliminar este requisito de que tienes que pasar de año, ¿no? Tienes que pasar del primer año al segundo y al tercero y al cuarto, y pasar de uno a otro año depende de los conocimientos que logres demostrar en exámenes. Esto es terrible. Los exámenes escritos u orales no siempre, yo diría que rara vez, expresan los saberes de los educandos. Ya no digas otras capacidades, ¿no?
Entonces esto tendría que eliminarse, ¿no? O disminuir al mínimo los famosos saberes, los famosos conocimientos, los famosos aprendizajes cognitivos que involucran a la escuela y que hacen que el niño detenga o pase de año y termine su ciclo de estudios. Sobre esto hay un montón de cosas que decir, mucho. No quiero extenderme más, sigo pensando en que debo de hacer mis videos más cortos, ya tengo aquí más de 20 minutos frente a ustedes y pues lo único que he dicho es que la educación forma todos los aspectos que están más allá de la organicidad humana, más allá de tu cuerpo, más allá de tus hormonas, más allá de tus feromonas, ¿no? De tu temperamento, sino todo lo que tiene que ver, insisto, con el cúmulo de cosas que tú tienes que aprender, que tienes que introyectar, que tienes que hacer tuyas para poder desempeñarte en tu sociedad, es decir, en tu vida. ¿Qué se desprende de aquí? Y que más o menos son cosas que pretendo tocar en los próximos videos. Pues una tarea, por ejemplo, la tarea más aplaudida, más agradecida de mis alumnos, yo les dejaba algunas tareas, muy poquitas, pero hay una que les encargaba siempre al inicio de los cursos. Yo le llamé la introspección retrospectiva. Otros maestros, antes que yo y después que yo, pedían una autobiografía. No, lo que yo pido no es una autobiografía, es sí, algo que tiene que ver con tu vida pasada, o sea, retrospectiva, pero hacia adentro. No tanto lo que hiciste, sino cómo lo sentiste. Eso que hiciste y eso que hicieron contigo, ¿no? Porque yo estoy seguro de que de esto depende también la opción vocacional. Si tú llegaste al término de tus estudios de bachillerato y estuviste o estás o estarás en un momento para decidir qué carrera estudiar, de qué vivir y para qué vivir, pues no tiene que ver con lo que se evalúa en los exámenes de orientación vocacional. No. Creo que tiene que ver con las carencias afectivas, con los impactos emocionales de algo que viviste en el pasado y que a veces se te queda en el inconsciente y que se vuelve una simple curiosidad que te vuelve más apto o más conocedor o más proclive a cosas que viviste en el pasado. Este ejercicio, pues yo se los trataba de explicar más o menos ampliamente. Me ponía a mí como ejemplo, además de la egolatría de la que se me acusa, del egocentrismo que dicen que tengo, pues que sí lo tengo, pero más que eso era para manejar el ejemplo que mejor conocía, ¿no? Y para no utilizar como ejemplo a ninguno de los alumnos, puesto que en el ámbito de la educación especial, donde yo trabajé, había susceptibilidades muy particulares, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de mi caso, cómo fue que mis vivencias, desde muy bebé, tal vez desde el nacimiento, tal vez antes del nacimiento, me llevaron a estudiar sociología, ¿no? ¿Por qué estudié sociología? ¿Por qué no estudié economía, filosofía, antropología? ¿Por qué sociología? ¿Por qué no matemáticas? ¿No? En fin. Voy a hablar de esto en videos próximos, porque creo que es un ejercicio, y así se los decía a mis alumnas, esta tarea no es para entregarme tal día, sí la quiero ver, sí quiero que la comenten, es para ustedes, es para que ustedes estén seguros de lo que quieren hacer en esta carrera, y para que ustedes conozcan y tengan presente y concienticen los motivos profundos, su motivación que los tiene aquí sometidos a la disciplina que implica formarse como maestro de educación especial. Era una provocación un tanto grosera, tal vez un tanto ofensiva, cuando les decía, es que yo siempre me pregunté, ¿qué traen en la cabeza y qué traen en el corazón? Es decir, ¿qué razonan y cómo se emocionan estas niñas
para estudiar y prepararse hacia la educación de niños que por definición casi son ineducables o cuya educación es muy complicada. ¿Qué les pasa? ¿Qué traen? ¿No? Yo me lo pregunté, entonces me encontré pues, con que había en general motivaciones de muy diversa índole, pero que coinciden con las motivaciones del cientista social, del científico social, sociólogo, antropólogo, economista y también de humanidades, filósofos, expertos en letras, ¿no? Tipos raros, antisociales si son sociales, ¿no? O porque el más tranza, el más deshonesto de los profesionales es el abogado, el que estudia derecho es el más chueco. Y porque también en las escuelas de psicología, pues hay un montón de estudiantes que traen complejos, eh, obsesiones, inseguridades, ¿no? O sea, dicho también medio grueso, porque la gente que estudia psicología tiene problemas psicológicos, ¿no? Porque la gente con problemas psicológicos tiende a estudiar psicología. Y luego vino la pregunta obligada, ¿y los maestros por qué estudian para maestros? ¿No? De esto platicaremos en próximos videos. Ya saben. Bueno, no, ya ni se los digo, ya hasta mi flojera me da. Chao, que estén bien.